¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas nochesitas. Bueno, estamos entrando ya en una etapa donde el calor va a ser parte del protagonismo en nuestras familias, ¿no? Antes de ir al tema de hoy, voy a hacer, me voy a acordar y lo presentamos, Marcos, lo que tengo puesto. Muy bien, Eileen Cope te está vistiendo, claro de que Dorrego sí. 911-341-5-42-83-48. María tiene, anticipándose al verano, un conjunto color azul mar. Soy casi un mar. Muy bien. Aros al tono pintados a mano por la diseñadora y joyera rosarina María Rosúa. Bien, hasta ahí llegamos, muy Hermoso. bien. Gracias. Y gracias, Eileen, como siempre. Y ahora sí. Antes de presentar a nuestros invitados, me olvidaba decirle por qué están hoy aquí. Miren, hace muchos años abracé con pasión el periodismo sindical, el periodismo gremial. Dado que veía que había una injusticia. Llegaban las gacetillas a nuestros medios y, bueno, dependía si había simpatía o tal vez alguna erogación, lo voy a decir, esa gacetilla salía y si no, ¡trin! Y a un cesto. Y a ese cesto iban todos los trabajadores. Entonces, es como que eso me dio mucha bronca y dije, quise sondear qué pasaba. Y ahí me metí en ese amplio mundo, ¿no? Que es el mundo gremial, en donde el conflicto solo es la punta del iceberg. Hay que conocer, sondear y saber qué pasa por abajo. La CGT Regional Rosario, que es la tercera en importancia en el país, vuelve a normalizarse después de años, con un esquema muy interesante de un único secretario general y lo que es más extraordinario, como bien lo dice la palabra, es que los distintos sectores decidieron que así sea, con un unicato, abrazar a ese secretario general que, bueno, se va a dar el 27 de noviembre, pero realmente en momentos complejos, entiendo yo, ha pasado esto que es raro, ¿no? Porque de muchos años que no ocurría. Así que ya Marcos va a ir presentando a los dirigentes sindicales que hoy nos acompañan. Muy bien, nos visita Alberto Boto, él es secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Rosario. Desde 2023 a 2027 es vocal suplente de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. Él nació en San Genaro Norte el 26 de julio de 1961. En ese entonces estaban divididos San Genaro y San Genaro Norte por la Ruta 65. Cuando en San Genaro se instaló una usina de agua y energía, entró a trabajar su papá, quien iba desde San Genaro Norte a San Genaro por camino de tierra. Ahora ese camino conoces bien eso. Yo conozco bien porque allí también he nacido. Sí. Bueno, a los 2 años y medio de nacido Alberto, su papá hace una casa en San Genaro, cerca de la usina, y se mudaron allí. Trabajó en varias empresas, por ejemplo, cristalería, y el 1 de febrero de 1984 ingresó a la EPE. En el 94 fue elegido presidente del Cuerpo General de Delegados. En el 95 pasó al sindicato como subsecretario gremial. En el 97 electo secretario gremial hasta el 1 de mayo de 2015, donde es electo secretario general del sindicato. Fue reelegido para el periodo 2019-2023 y 2023 hasta 2027. A su lado está Gustavo... Pero antes le decimos bienvenido. A su lado está Gustavo Méndez, trabaja en seguros desde el año 1983, se unió al gremio en 2004, asumió en 2006 hasta el 2008, completando mandato como secretario gremial. De 2008 a 2012 repitió su cargo, de 2012 a la fecha secretario general del Sindicato del Seguro Seccional Santa Fe Sur, con cabecera aquí en Rosario. Desde 2021 a la actualidad es secretario de Interior del Secretariado Nacional. Estudios cruzados completos, perito mercantil en la Dante Alighieri, varios cursos de capacitación gremial y técnico superior en periodismo deportivo en Deportea Rosario. Gracias, colega, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. O sea que cualquier cosa, si no hablamos de sindicalismo, hablamos de deporte. Obvio. Y a su lado. A su lado Miguel Roldán, nació el 13 de noviembre de 1938 en San Cristóbal. Reside aquí en Rosario desde 1952. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Aprendices número 2 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
En el 57 comenzó a trabajar como ayudante mecánico astillero. En el 71 ingresó a la UNR como trabajador no docente. En lo gremial comienza en ATE como secretario de actas en 1968. En la UNR colaboró con Manuel Rogolino, entonces secretario general de APUR, luego ocuparía la Secretaría de Prensa. En 1980 renuncia a Rogolino, como era época de la dictadura, no se podían realizar elecciones. Lo reemplaza Miguel Roldán con acuerdo de la comisión. En el 81 funda la agrupación Lista Verde de APUR. Con la ley de normalización de actividades sindicales en el 84 es elegido secretario general de los no docentes. Lleva 11 periodos frente al gremio hasta 2026. A nivel nacional es miembro fundador de FATUN, la federación en la que fue secretario general a cargo entre el 80 y el 85 y hoy ejerce su cargo de vocal. En el 83 se integró el Consejo Directivo de la CGT Brasil, cuyo secretario general era Saúl Ubaldini. En el 86 condujo la CGT Regional Rosario como secretario general junto a Eugenio Blanco de la UOM. En el 92 la Comisión Colegiada de la CGT Rosario junto a Juan Martino de Sanidad, Néstor Ferraza de Municipales, Herminio Cornaglia de ASINRA y Luis Romani de FOETRA. Desempeñó su actividad gremial a nivel latinoamericano, recibió distinciones y reconocimientos a lo largo de toda esta vasta trayectoria. Confieso que he vivido, Miguel, ¿eh? Qué bueno, gracias por estar. Y bueno, ya vamos a hablar con Miguel, que tiene tantas anécdotas y tanta trayectoria, ¿no? Así que, pero previamente el hecho convocante fue la reunión que se hizo en Confiteros, que ustedes ya venían charlando con sectores de representatividad del sindicalismo y finalmente un único secretario general, Miguel Vivas, de Alimentación. Exactamente. Contanos, Alberto. Para destacar la enorme generosidad de todos los dirigentes gremiales. La verdad que eso fue lo que ha posibilitado y ha facilitado muchísimo esta unidad que se ha logrado y que, bueno, el día 27 se va a terminar y después, bueno, habrá que elevar toda la documentación también a la sede central de la CGT y lograr ya ahí sí la normalización definitiva. Pero es, reitero, ¿no?, un hecho muy destacable porque después de 15 años, un hecho histórico, podríamos decir, sí. Después de 15 años lograr esta unidad con un solo secretario general, realmente nos pone muy bien. Esto creo que va a ser muy bien tomado por nuestras bases, que requieren permanentemente la unidad del movimiento obrero, lo venimos escuchando. Hoy el trabajador, la trabajadora tiene un enorme sentimiento de desprotección frente a las medidas que pretende llevar adelante el gobierno, que de hecho algunas ya se están dando, ¿no?, por la propia necesidad de la falta de trabajo. Muchas veces el trabajador o la trabajadora se flexibilizan solos, ¿no?, como decimos. Y en lugar de ir mejor, justamente con estas medidas, no va a ser para crear trabajo, para mejorar, como se suele decir, y confundir a la población, sino al contrario, para seguir profundizando esta crisis. Sí, eso creo que queda claro, ¿no? Yo el otro día le preguntaba al doctor De Diego, un destacado laboralista patronal, y creo que inclusive algo ha aportado a esta reforma laboral que se está gestando. Y la pregunta fue concreta: ¿con esto se va a generar trabajo? De ninguna manera, no me dejó ni terminar. Dijo, eso se genera con crecimiento y Ackerman, por ejemplo, el doctor Ackerman dice, no sale el crecimiento desde el Ministerio de Trabajo. No. Y completo con un elemento más. El licenciado, creo que es Rosato, que tiene a su cargo las pymes industriales, dice... Yo, en mi caso, ¿no? Él es del rubro papelero, tiene 180 trabajadores. Dice, aún me regalen todo, o sea, la mejor, entre comillitas, ¿no?, con todas las facilidades para la patronal. Yo hoy no puedo tomar un solo trabajador, porque nunca me pasó que me aumenten la luz un 100%, no sé dónde están sus empresas, en un mes.
O sea, no pasa por la flexibilización o por esta reforma laboral, ¿no? Eso es mi humilde mirada y lo que comparto con ustedes de esta gente que entiende y mucho, ¿no? Gustavo, ¿cómo digamos, llegaron a esto? Porque hay distintos sectores, distintas miradas que fueron los que históricamente, confluyeron y también mostraron sus diferencias a lo largo de estos tiempos. No, para mí es un placer, como dijo acá el compañero, porque ver a todos los gremios, más de 90 gremios, hermanados, unidos, en un objetivo común que tiene que ver con lo gremial es fundamental. Nosotros creemos que cuando ponemos en la guía el tema gremial, nos abarca todo. Todos tenemos los mismos problemas. Esto que vos estás contando, Herminia, tiene que ver con eso. No importa de qué sector sos, de qué actividad tenés, todos hemos perdido temas laborales, todos hemos perdido una cuestión que tiene que ver con fuente de laburo, con empresas que se han caído. Entonces esto es como el viejo adagio que dice, nadie se salva solo. Claro. O sea, yo puedo estar bien, puedo estar, pero si mi compañero, el que está al lado mío, o el otro lado... Sí, y ya que estamos en temas literatos, también como Bertolt Brecht, ¿no? Exacto. Primero fueron por él, yo no lo vi, después, y bueno... Y tal cual, claro. Primero vinieron por fulano, después vinieron por sultano y ahora me tocó a mí. Así entonces en eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la producción, pero a esto voy. Este gobierno lamentablemente no da muestras de una cuestión productiva, no da muestras de que podemos realmente mejorar, no da muestras de que podemos crecer. Entonces lo único que tenemos son bajas. Y esas bajas nos afectan a todos. Claro. Porque hoy le puede tocar al compañero o mañana a él, pero en definitiva a la larga nos van a tocar a todos. Claro. Lo dejaba Miguel, que decía un poco como felicitando, ¿no? Tus jóvenes 87 años y tantos años dedicado al tema gremial. Además de felicitarte, ¿qué ves de diferente de aquel accionar de ustedes hace tantos años? Y después vamos a compartir una sorpresita que tenemos, compartir como con Saúl y tantas otras cosas. ¿Qué ves de diferente en el accionar sindical, si lo hay, entre aquellos años lejanos y hoy? Sí, lógicamente, ¿no? Primero tendríamos que partir de un supuesto básico, que el progreso, el cambio de generaciones, va trayendo cambio hasta en las propias personas, ¿no es cierto?, en la propia dinámica de manejar las organizaciones sindicales. En aquellos tiempos, lógicamente, aparece la figura de Saúl Ubaldini, que fue un poco empujado desde su propio sindicato, el de los cerveceros en la calle Humahuaca, su secretario, que era un tucumano, un hombre muy serio, muy bien puesto, ¿no? Le da a Saúl la tarea de que se encargue de todos los problemas del país en el Ministerio de Trabajo, y lo manda porque Saúl era una persona de mucho temple, sí. ¿Cómo le decían ustedes? Él no tenía medias vueltas. ¿Cómo le decían, Miguel? Ustedes tenían un apodo, ¿no? Sí, ¿a Saúl? Sí. Saúl le decían polvorita. Él era un muchacho que no tenía horario para enojarse, para nada. Él le daba para adelante. Saúl marca un modelo de sindicalista. ¿Qué es el sindicalista? Que puede tener, como puede tener cualquier persona, aciertos y desaciertos. Pero lo que era indiscutible en Saúl era la conciencia de la lucha por los trabajadores bajo un marco netamente nacional y popular, ¿no es cierto? Eso era innegociable para Saúl. Y tenía, lógicamente, su carácter, ¿no?
Saúl tenía algunas condiciones que hacen a la formación de uno. Saúl no sabía manejar autos, por empezar. Tenía un chofer especial para él, ¿no? Que, bueno, era un muchacho también que tenía su historia, ¿no? Porque eso era vivir momentos muy agradables a pesar de estar en la lucha, ¿no? Saúl, ya todos sabemos, surgió de Mataderos, su cuna, donde él creció. Te digo, le gustaba mucho el tango, era un gran bailarín de tango, y había creado esa cultura de la dinámica que nos insuflaba a todos, ¿no? Él acá en Rosario vino muchas veces también acá. Ahí estamos mostrando acá, una foto con sí, vos. Sí. Acá él trabó una gran amistad con el Huguito Ortolán. El Hugo era medio parecido a él, el Hugo también, ¿eh? No tenía horario para enojarse, ¿eh? Sí, el Hugo enseguida nomás. Y bueno, y yo creo que ese modo que implantó Saúl lo hizo que se ganara el respeto de todos, ¿no es cierto? Porque cuando se hace la CGT a Sopardo, que se normaliza volver a la calle a Sopardo, no hubo uno que no dijera que le correspondía ir a Saúl. No hubo uno, ¿eh? Entonces, esto deja un ejemplo, más aún para la juventud, que toda tarea sindical se debe hacer por convicción, primero de todo. Aquel compañero que va por un compromiso y no tiene ese convencimiento, tarde o temprano va a abandonar la lucha, ¿no es cierto? Y también se debe pensar que no es una tarea que se basa sobre estudiar muchas leyes, muchas cuestiones sociales de los politólogos, sino también en nutrir eso, porque si no, no se va a poder presentar ante un marco que exige también hacer quedar bien a los que uno representa. Pero es fundamental algo, es cosa de que hay que tener también alguna cuestión de las cuestiones que no están en los libros, es decir, calle. Algunos dicen pavimento, los muchachos. Miguel, Marcos recién cuando leía, es decir, todos ustedes han pasado por el trabajo, han sido delegados y yo creo que eso también es una primera práctica muy, pero muy interesante antes de llegar a estatus superiores, ¿no? Si no sabés, no podés representar a nadie si no sabes lo que se pasa, lo que se siente y lo que se necesita. Eso es lo que a mí me da la impresión. No, claramente es así. Son etapas de formación. Primero sos trabajador, bueno, después vas abrazando la vida gremial en los diferentes estamentos, ¿no? Y bueno, esto es una carrera. Es una carrera apasionante que uno la abraza y bueno, y la continúa en el tiempo. Y sobre todo esa experiencia puesta al servicio de los trabajadores y las trabajadoras es muy importante, ¿no? Para sostener los derechos. Recién escuchaba acá a los compañeros, la verdad que es un gusto compartir la mesa con Gustavo, con Miguel, y escuchar estas experiencias de vida que uno se siga enriqueciendo permanentemente, ¿no? Con todo esto, hacen que de alguna manera uno reflexione sobre todo lo que vivió y lo que decía al principio, ¿no? Nos va a tocar ahora atravesar un momento realmente de mucha dificultad. A lo largo de la historia, me imagino, Miguel... con dictadura de por medio. Con dictadura de por medio, o sea, son las etapas tremendas que le ha tocado atravesar al sector del trabajo y a la población en general, en definitiva. Claro. Porque hay muchos que no se dan cuenta que por ahí se terminan apoyando este tipo de medidas, pero también después le termina repercutiendo, ¿no? Claro. Acá hubo gente que ha sufrido las consecuencias justamente de esa dictadura, y eran quizás hasta muy cercanos a los militares, ¿no? Hay una historia hermosísima de de Tati Almeida. Una de las madres. Y ella, bueno,
pertenecía a una familia castrense, no es para otro momento. Sí. Pero bueno, esto en el sindicato Correo, cuando estuvo Tati, contó la historia y realmente yo no la conocía, pero quedé impactado realmente, ¿no? Como muchas veces el sistema hasta desconoce a los propios. No distingue. Sí, sí, no, es que cuando se entra en eso no se distingue. Por eso es importantísimo, ¿no? Esto que se ha logrado, porque reiteramos, ¿no? Se avecina una tormenta bastante fuerte, ¿no? Lo tenemos aquí con el tema de las reformas que está impulsando el gobierno. Y bueno, no deja de ser preocupante, porque sabemos que no es ninguna solución para el pueblo argentino. No, esto no va a sacar a trabajadores de la informalidad, no va a generar trabajo. El ejemplo más cercano quizás que tenemos es que una reforma muy similar se aprobó en Brasil en el año 2017. Y del 2017 al 2019 cayó muchísimo el empleo en Brasil. Después, bueno, vino la pandemia, ¿no? Esto ya es otro no hay factor, análisis posible. claro. Pero esto, bueno, hoy Brasil es totalmente distinto, pero con políticas productivas, ¿no? Cuando se apoya la producción, se apoya la industria, ahí empieza a cambiar la ecuación y estamos un poco mejor todas y todos. Acá en la CGT Rosario, bueno, se ha llegado a la unidad, a la normalización, pero escucho que se destaca mucho eso de que sea una persona la que esté al frente. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de que sea un secretario y no tres, como bueno está ocurriendo a nivel nacional? Si es que hay diferencia o no. Bueno, a mí me parece que es fundamental diferenciar porque realzamos la figura del secretario general, que no es poco. Con lo cual, esto no quiere decir que tome todas las decisiones, pero sí quiere decir que los vamos a apoyar todos. Y esas decisiones que se tomen serán consensuadas en el conjunto, y el que va a dar la definitiva, el que va a dar la palabra final, va a ser el secretario general. Y esto es fundamental. Lo digo yo como secretario general, como el compañero. Cuando vos tenés un grupo atrás que te dice, che, mirá, esto pasa por acá, vos lo escuchás y después tomás definiciones. Y esto es fundamental, nutrirlo al secretario general, cuáles son las variantes. Y esas variantes tienen que tener distintas aristas. Por eso creo que es fundamental que nosotros acá en Rosario hayamos conseguido el consenso de un secretario general. Y no... y esto no le quita valor a lo que hace la secretaria Sopardo, al contrario. Son distintas variantes, son distintas modalidades y sobre todo distintos temas políticos, por decirlo de alguna manera. Porque yo considero que, por ejemplo, no es fácil estar al frente de una CGT a nivel nacional sin el consenso de todos los gremios. Claro. Entonces, yo puedo decir, sí, me gustaría ser uno solo, por supuesto, sería lo ideal, pero para eso hay que hacer un consenso muy importante y hoy realmente necesitamos tener unión. Esto que logró la CGT Rosario es la unión, el consenso de muchos gremios en pos de los trabajadores y trabajadoras. Para eso debieron haber dejado situaciones de lado, ¿no? Obvio, por supuesto. A ver, yo sinceramente, y lo digo con total orgullo, tener a estos dos monstruos acá al lado mío es maravilloso. ¿Por qué? Porque antes no estábamos en una mesa, antes no estaban, y esto de tener a bancarios, tener a municipales, tener a Luis Fuerza, tener a un montón de gremios, es fundamental, porque esto le da el apoyo al secretario general, el respaldo que merece y que necesita, porque vos, y en nuestro caso, que somos, entre comillas, un gremio chico en cantidad de afiliados, nos da la posibilidad que el día de mañana que hagamos o tengamos que hacer alguna movilización, estos gremios hermanos nos ayuden. Entonces, con 10 trabajadores de cada gremio ya no somos pocos, somos un montón. Y eso creo que es fundamental para el trabajador y la trabajadora, sobre todo de esta región. Miguel, decíamos, seguramente la etapa más brava que habrás vivido es en dictadura, ¿no? Sí, bueno, en el caso que me tocó vivir, tuve dos situaciones
en la época de la dictadura, ¿no es cierto?, de la dictadura militar. Una en la universidad propiamente, y la otra allá en Buenos Aires, ejerciendo el Ministerio de Trabajo el general Horacio Tomás Liendo. Nos dividieron en grupos allá en Buenos Aires. A nosotros nos tocó estar en un grupo cuyo militar era un coronel que se llamaba Vicente Tierno. Lógicamente allí fuimos nosotros, fue Judiciales, que estaba el compañero Alonso en ese momento, después vino otra gente hasta llegar hoy a lo que están, ¿no? Estaba ATEPSA, que estaba un compañero Sotelo. ATEPSA es la Asociación Trabajadores de Profesionales de Servicios Aéreos, ¿no es cierto? ATEPSA. Estaba el SOEME, también. Y me recuerdo, estaban también los municipales de la provincia, de la capital federal, que estaba el compañero Patricio Datarmine. Y este coronel, lo primero que cuando nos presentamos, yo noté que estaba en sintonía también con el de la universidad. Esta gente entró con mucho temor por el tema del terrorismo, hay que decirlo. Ellos los habían apuntado bastante. Entonces ellos veían terroristas, zurdos, como le decían, por todos lados. Bueno, este hombre era muy duro, de Tierno no tenía nada, dice, bueno, a ver, vamos a ver. Y empezó, ¿vos de dónde sos? Y los iba nombrando, y yo como estaba así en la punta, quedé para el último. Vos sos vos estás en los servicios aéreos, ¿no? Pero así medio ya despectivo. Matón el tipo, ¿no? Le preguntó al otro que estaba al lado mío, a este muchacho Alonso, que también era medio encrespado, como era Saúl. Y yo dije, ahora no voy a hacer que este salga con alguna barbaridad. Acá ahora, acá se va a poner fulero a la mano, perdón, ¿no? Sí. ¿Y vos de dónde sos? Me dice, y le digo, yo de Fatún. ¿Fatún o Fato? No, Fatún, Federación Trabajador y Universidades Nacionales. Dice, porque ahí vamos a charlar serio, ¿eh? Claro, en las universidades había estado el germen propiamente entre los estudiantes. Pobre gente de los estudiantes también cayeron muchísimo. Sí. Nosotros vimos acá en Rosario cosas muy... gente joven que se dejaba llevar por cantos de sirena, y los otros ya tenían el boleto en el bolsillo. Si se armaba la cosa en serio, ya no estaban más acá en la Argentina. Bueno, entonces este hombre me dice, cuando ya nos íbamos, me dice, vos te quedás un rato. Y digo yo, bueno, acá ¿qué va a pasar? Me dice, mira, ¿cómo vamos a tener charlas aparte? Porque te tengo que preguntar varias cosas, pero te voy a aclarar algo, ¿eh? Me decís siempre la verdad, ¿eh? Y vos vas a tener conmigo lo que precise para allá, para tu universidad, yo te voy a ayudar a vos. Le digo, sí, pero yo, mire que no soy, yo no estoy en ningún tema de hablar de ninguna gente porque no conozco. Bueno, pero vamos a hablar. Pero me decís la verdad, ¿eh? Y digo yo, qué compromiso era hablar con este hombre. Bueno, un día me llama. Yo no fui nada solo, ¿eh? Digo, ¿qué va a pasar acá con este? Me fui con el compañero Collazo, que era del nordeste. En la puerta le digo al señor que estaba, le digo, mire, a mí me citó el coronel Tierno, yo vengo acá, actuaba en la CGT, ¿eh? En la CGT se habían puesto una oficina para él, actuaba ahí. Y le digo, pero dígale que yo vengo con otro compañero que se llama Juan José Collazo, del nordeste. Bueno, se ve que lo agarramos con buena onda. Dijo, que vengan los dos. Bueno, ahí empezamos a hablar y le explicamos, ¿no? Le dijimos, mire, antes de empezar a hablar, uno tiene que estar seguro. Compañero y yo somos peronistas, ¿eh?
Si ahora acá ser peronista es un delito, bueno, no, carajo, ¿quién le dijo que es un delito? ¿Así? Bueno, vamos a hablar. Dice, la gran preocupación que nosotros tenemos es que no vuelva a ocurrir lo que estaba ocurriendo, que ustedes lo conocen bien. Los nombres tenemos nuestros servicios, todo, pero lo que nosotros necesitamos, decía este hombre, lo mismo dijo este que vino acá, que era el coronel Sánchez Matorra, el interventor de acá de Rosario, acá había sido brava toda esa cuestión de los muchachos que estudiantes. Bueno, se empezó a conversar, se empezó a decir y le dijimos la verdad, mire, nosotros vamos a hablar de lo nuestro. De lo demás, hemos visto que han pasado cosas, pero nosotros no estuvimos nunca en nada de esas cosas. El gremio vinieron un montón de veces, lo puede preguntar, buscaban armas por todos lados, estaban desesperados los primeros tiempos, tanto en cualquier universidad, ¿eh? Le digo, yo hasta ahí le puedo decir, coronel, y entonces participó este hombre Collazo, todavía vive, 92 años tiene. Me conecto con él a veces, pero le pone el teléfono la hija, porque ya está medio pobre. Te voy a tocar un poquito. Le decían el yacaré a Collazo. Está muy viejito, claro, pobre, ¿no? ¿Qué va a hacer? Miguel, esto es interesante, tenemos que ir a un corte ahora, pero esto como anécdota pinta, porque habrá cuantos tal vez televidentes o que ni idea de lo que se vivía y se pasaba en esos momentos si salvabas el pellejo, ¿no? Si salvabas el pellejo. En un minutito volvemos con ustedes y la normalización de la CGT Rosario. ¿Vamos a la tanda? Sí, claro. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas, Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán, ya trabajando en un nuevo material. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Y a esta hora, Marcos, a mí me da una cosita acá de hambrecito. Más que nunca. Altea Charcutería, calidad, buen servicio y la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería, productos de almacén. En Río de Janeiro 470. Pedidos al 341-6-4899-38. Instagram, Altea Charcutería. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Hablemos de lo que se puede compartir y de lo que no. ¿La última porción de torta? No. ¿La contraseña de tu banco? Tampoco. Te pueden sacar una torta de plata. Una docena de medialunas. Sí. ¿El alias de tu cuenta? También. Así de paso te transfieren y recuperas lo de las medialunas. Quedó claro, ¿no? Los datos de tu banco no. El alias de tu cuenta, sí. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. ¡Ey! Lo punto merezco. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Bien, haciéndole bien, honor a bien. tu nombre, veo. Y con estos beneficios del Banco Santa Fe, como para no. Disfruta de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Visa Banco Santa Fe y aprovecha 3 cuotas sin interés todos los lunes en Mercado Libre. Pedila 100% online bonificada por 2 años. Elegí cómo aprovechar nuestros beneficios igual que como elegís tu alias. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. En Rosario, inauguramos la Escuela de Tecnología y Oficios Digitales más grande del país. Llega Tecnoteca, un espacio en el que los jóvenes de toda la ciudad van a aprender, experimentar y formarse para el futuro. Donde los acompañamos en su búsqueda a incorporarse en el sector productivo de nuestra ciudad. Y es un lugar de encuentro, de ideas, de intercambio. Con proyectos reales, con emprendedoras reales. Tecnoteca para mí es aprender haciendo y a resolver. Tecnoteca, un legado que quedará para siempre. Tricentenario Rosario. María, en la zona oeste de Rosario ya inauguró la nueva Shell, 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, podés tomarte el cafecito, el sanguchito en el shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. ¿Y en la región qué va a ocurrir? ¿O Cerca está de ocurriendo? Rosario, sí, cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se gesta un proyecto que va a unir al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A02 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Por eso, sumate. Y me sumaré. Sumarás. Bueno, volviendo al tema de la normalización, vienen épocas complicadas, ¿no? Decías que ustedes saben leer, ¿no? Algo así en La Tormenta. Sabemos leer las tormentas. Las tormentas. No, quedaron todos los detalles, las diferencias de lado, nadie puja por un lugar y eso posibilitó la unidad, ¿no? Y bueno, ¿qué recayó en el compañero Miguel Vivas? Sí. Excelentísima persona, excelente dirigente también, y fue por un consenso unánime. Es que, bueno, no es poco, ¿no? Sí. Después de tanto tiempo. Sí. Y eso, bueno, sin duda que va, como bien recién lo decía Gustavo, ¿no? Lo vamos a acompañar, lo vamos a ayudar. Hay un consejo que han conformado distintos gremios, secretarios generales. En realidad sí, es gremios que antes representamos diferentes sectores, porque ahora somos una única CGT.
Bueno, nos juntamos justamente para empezar. Ahora el día 27 la idea es terminar ya con el armado de lo que sería el secretariado, consejo directivo de la delegación Rosario de la CGT. Así que bueno, si todo se da más o menos como esperamos, que estamos seguros que así va a ser, el día 27 ya vamos a tener todo el cuerpo armado. El nuevo secretario general. Pensaba mientras los veía, bueno, en el caso de ustedes, de Luz y Fuerza, tuvieron un secretario general que fue ministro de Trabajo y creo que hace poquito, lamentablemente, Carlos Alderete ya no está, ¿no? En octubre falleció Carlita, sí. El 24 de octubre. Y en el caso de ustedes, Gustavo, ahora tienen un secretario general en la CGT, ¿no? O sea, con grandes responsabilidades en ambos sectores y en otras épocas. Miguel, ¿vos crees en que qué porcentaje le asignás en toda esta historia, ¿no? De negociar a la negociación y qué porcentaje a decir, no, bueno, esto vamos a la lucha? Bueno, son dos cosas indudablemente que se complementan. Yo creo que en la negociación colectiva, que es lo más importante, que esta gente lo niega, es una cuestión de que también le corresponde poner mucha responsabilidad al empleador, primer punto. Pero el buen dirigente, o regular o mediano, el que es malo no va a llegar, así que vamos a conformarnos con uno regular, ¿no es cierto? Debe tener en claro que luchar por luchar contra un empresario, o en el caso nuestro contra el patrón Estado, es una cosa que ya pasó de moda. Acá hay que comprender que en tanto y en cuanto el empresario se dé cuenta que necesita del trabajador y el trabajador debe aportar su cuota para generar un empresariado vigoroso y fuerte, va a tener más chance de negociar. Porque el otro va a ser una pelea continua que no va a convenir a ninguno de los dos. Suma cero. Suma cero. Claro. Entonces, en el Estado también existen esas diversidades de características, ¿no es cierto? Porque la rama de la universidad es una de las más difíciles. Pocos saben que dentro de la universidad el trabajador no docente tiene 167 calidades laborales, porque las universidades se van generando también y se instalan en tanto y en cuanto le den una respuesta a la región esa. No es lo mismo la Universidad Austral de Tierra del Fuego que la de Corrientes o la de Formosa. ¿Por qué? Porque allá en el sur se tienen que preocupar por todo lo que es la fauna ictícola, las cuestiones de lo gélido que es allí la zona, los productos que se pueden sacar. Entonces esa universidad debe preparar profesionales atentos a eso. Y en el norte pocos saben que en Misiones, por ejemplo, el técnico que trabaja, que es no docente, todos creen que Misiones es la yerba y el té. No, existen las más variadas calidades de té que son requeridas de los países estos que tienen su mística, su historia, de la India, de Arabia, y eso acá le deja mucho dinero al país, pero hay que ser muy calificado para esta cuestión. Y te digo, María Emilia, así como vos tenés un hachero en la selva tucumana, tenés una compañera en la escuela, acá en la Facultad de Humanidades, de Artes, que tiene que posar para que saque un buen retrato un estudiante. Esas son 167 calidades laborales. Y discúlpame un segundito para que los compañeros sepan. Hasta tenemos silbadores, sí, en la selva tucumana, porque buscan los pájaros exóticos que hay allí de distintos países. Casualmente,
ayer estuve hablando y hay un muchacho que todavía vive, pero se jubiló, un chiquito morante que imitaba el silbido de pájaros que solamente él los podía traer ahí y atraparlos. Están también dentro de las 167 calidades laborales. Así que esta gente, yo creo que no conoce todo eso. Hay que conocer para opinar y negar. Claro, porque por negar está dejando al descubierto un alma muy cruel de una persona. Porque no solamente, porque él no saca nada negando, está negando a su propio país. Bueno, yo no quiero abundar en estas cosas, pero también te digo, pocos saben que antes para ir a Chile había que ir hasta el Cristo y del Cristo bajar. Hoy no, hoy los no docentes que manejan explosivos en la Universidad de Cuyo han horadado la cordillera, ya están instalando un ferrocarril y ahora se cruza en una ida y venida. Y lo hemos hecho nosotros a eso. Los técnicos en explosivos que también están dentro de las 167 calidades laborales. En el caso de ustedes, de Luz y Fuerza, todas las cosas que también han hecho para... del seguro, por supuesto, para proteger nuestras vidas, pero digo en la cuestión así de avances concretos, ¿no? Y los convenios que deben tener. La calificación es absoluta. Hoy vemos nosotros también con mucha liviandad cómo se habla de nuestra profesión, donde inclusive quieren reemplazar nuestra función con empresas tercerizadas, que no es para descalificar a compañeros que trabajan en esas empresas, que son las posibilidades que tienen, pero nosotros prácticamente desde que nos iniciamos nos formamos en la empresa, nos capacitamos y siempre decimos, ¿no? En las empresas eléctricas el trabajo se aprende dentro de la empresa eléctrica, se aprende trabajando, formándote en cursos, pero fundamentalmente en el lugar de trabajo. Y aprendiendo, así como estamos aprendiendo de Miguel, de las cosas que contaba, de Gustavo, también el hecho de esas cuestiones que saben aquellas personas que tienen la experiencia suficiente. Por eso tampoco no es fácil el reemplazo. A veces da mucha bronca que ser descalificados cuando desde hace muchos años adolecemos, por lo menos en el gremio nuestro, perdón que sea autorreferencial, pero bueno, un poco la pregunta iba hacia ahí. En el gremio nuestro hace mucho tiempo que estamos muy escasos, fundamentalmente acá en la ciudad de Rosario, de recursos laborales, recursos humanos. Una ciudad que ha crecido enormemente. Una ciudad que ha crecido enormemente, pero no ha sido acompañada con el mismo crecimiento de, por ejemplo, la planta de personal. Éramos 5.000 trabajadores en la empresa provincial de energía en los años 80. La empresa hoy es 3 veces más grande y somos 3.600 trabajadores, aproximadamente. O sea, la flexibilización ustedes la vienen viviendo. Sí, esto es permanente, pero bueno. ¿Y los convenios se necesitan ayornar? No estoy hablando de ver cómo jorobar al trabajador. Digo, los convenios con los que ustedes se rigen necesitan actualizarse por la cuestión de la inteligencia artificial, no sé, porque el mundo ha cambiado. Mirá, sobre todo, María mía, el tema de los servicios, como somos nosotros, es fundamental. Primero, capacitar a los trabajadores y trabajadoras para lo que se viene. Segundo, no creo que haya ninguna reforma que se pueda realizar si no están 3 patas: el gremio, la patronal y el Estado. ¿Para qué? Para justamente, ¿quién mejor sabe, como los compañeros de Luz y Fuerza, como los compañeros, de qué es lo necesario para ayornar? El propio gremio, los propios trabajadores y los propios patronal. Nosotros estamos en contra de la reforma laboral. Lo que estamos en contra es del cercenamiento de los derechos laborales, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, y si vos me permitís a mí, hago mea culpa. Tendríamos que haberlo logrado en gobiernos que son afines a nosotros, porque hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, estamos en esta situación y tenemos que ayornarnos, pero vamos a estar siempre al frente de sumar beneficios, no restar.
Entonces, yo puedo modificar el horario laboral, por supuesto, no para 12 horas, sí para 6. ¿Puedo hacer teletrabajo como en nuestro caso? Sí, por supuesto. No para excluir a trabajadores o trabajadoras. Entonces, ¿se pueden realizar modificaciones? Por supuesto. Pero creo que cada actividad sabe de lo que estamos hablando. Ninguno puede venir a decir lo que les conviene a ellos o lo que les conviene a ellos, salvo ellos mismos. Y salvo esas patronales. Porque si no, estamos hablando de algo que no sé. Y entonces, cuando vos querés hacer reformas que son a rajatabla, no sirven. Se nos está terminando el programa. Una cosita cada uno, de Alberto y Miguel, para despedirnos. No, agradecerte también a Marcos esta invitación, este espacio. La verdad que uno se enriquece con estos grandes dirigentes. Bueno, Miguelito, la verdad que emociona, ¿no? Con toda su historia, bueno, y con Gustavo, que ahora empezamos también a transitar este camino de unidad en la CGT, que va a durar mucho, Yo creo que, reitero, hay algo fundamental, la generosidad y la falta de interés de andar pujando por un cargo y privilegiando fundamentalmente el interés colectivo. Miguel, cierre. Bueno, yo voy a traer al recuerdo una cuestión que se vivió en Corrientes, justamente que yo tuve que ir porque iba a Sabiul, y encontramos a una persona que a través del tiempo la seguimos viendo seguido. ¿Quién era esa persona? La compañera, que recién empezaba, por eso es cierto lo que dijo, se había ido a Corrientes para ver ese plenario, que me acuerdo que cuando Saúl empezó a hablar, cae, ¿quién lo mandó a caer? Romero Feri. Lo insultaron los muchachos, se tuvo que ir. Bueno, llegó el momento que terminó, allí todavía no la conocíamos del todo como hoy a María Herminia, y tenía que volver a Rosario. Entonces, yo había viajado con Martínez del sindicato estaciones de servicio. Martínez el negro, sí. Y él iba con uno que le ayudaba a manejar. Y le digo, negro, mira, esta chica tiene que volver a Rosario. ¡Que venga! Dice, que venga. Y volvió con nosotros. Muchas un lindo gracias recuerdo. por eso y desde ese día, así que lo seguimos viendo hasta ahora. Y bueno. Yo soy muy agradecida, siempre lo digo, porque aprendí muchísimo sobre lo que es el mundo del trabajo. E insisto, nadie se coma el amague. El conflicto es la punta del iceberg, pero hay que mirar para abajo y ahí uno encuentra realidades que nos van a sorprender. Nos estamos yendo, Marcos. Así es, nos dirigió Azul Altuna, la producción y coordinación de Liliana Dal Bosco y mucha gente que trabajó para que este programa esté en el aire. Especialmente este programa, así que muchas gracias a todos y un beso grande también a Sergio Aladio, que bueno, tuvimos inconvenientes, él iba a estar por Zoom, hizo todo lo que pudo, del Sindicato de Camioneros, pero ya estará uno de estos días acá con nosotros. Gracias, hasta entonces.